hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes? Como ya saben, este es su podcast católico, Cree. Este es un podcast que tiene la finalidad de hacernos volver a creer a través de historias sencillas, historias que te pasan a ti y a mí y que nos han pasado en varios momentos de nuestra vida y nos han hecho volver a creer, volver a pensar que Dios está entre nosotros, que hay personas que tienen santidad y que todo se desprende desde una fe sencilla, desde la vivencia del Evangelio de la forma más sencilla. Y hoy se encuentra con nosotros un hermano seminarista y él es Isaac Radilla. Pues bueno, hola a todos los suscriptores de este canal de 7 panes y 2 peces. Le doy las gracias a nuestro hermano Alex por la invitación para compartir esta historia y esta experiencia de fe con todos ustedes. Y como ya saben, pues ya somos más de 9,000, así que los que hacen falta, suscríbanse por favor, porque ya los vi que están viendo los videos, pero no se han suscrito. Así que suscríbanse a este canal, pero hoy también les voy a encargar la tarea que se vayan a suscribir al canal de Isaac, el cual es Patito Católico. Ahí me encuentran como Patito Católico, pueden visitar, incluso va a estar en la caja de descripción un enlace que te va a dirigir a mi canal. Así es. Si se pueden suscribir los 10,000 o 9,000 que ya tiene nuestro compañero Alex, pues no hay problema. Así es, vayan y suscríbanse por favor. Y también recuerda que nos escuchamos en Spotify. Comenzamos. Bueno, hermano Alex, hoy la historia que te quiero compartir, bueno, va a sonar un poco fuerte sobre la situación de la muerte, una experiencia de cómo nos toca pues a la familia sin estar preparado. Y sobre todo la situación que se está dando ahorita en estos tiempos del COVID, sobre si no hay sacerdotes que vayan a celebrarle al difunto, porque ya también las normas y los protocolos para enterrar ya a un difunto, aunque no esté enfermo de COVID, pues es inmediato, sin hacerle una eucaristía, sin hacerle los rezos, sino directamente pues al sepulcro, al entierro. Y me viene a mí esta reflexión porque, bueno, muchas personas pues sí han necesitado la ayuda y el acompañamiento espiritual de un sacerdote más que nada. Y yo te quiero compartir esto sobre todo porque, bueno, también ha tocado hace un año la experiencia en mi vida de perder a un ser querido, sobre todo a mi papá. Pero hablo en el sentido y el tema de la muerte porque como seminarista me ha tocado vivir esta experiencia de dar acompañamiento, de ir a celebrar exequias, incluso algunas muertes que han sido trágicas, como ahogamientos de niños menores de 2 años, 2 niños en una familia, y ver la gente en sí destrozada humanamente por la pérdida de estos seres queridos, de estos angelitos, y eso ha quedado marcado mucho en mi vida. Pues sabemos que nosotros como seminaristas que vamos en el camino hacia el sacerdocio, pues humanamente pues sentimos también el dolor cuando celebramos, aunque muchos de nosotros nos mostramos fuertes en el momento, pero por dentro de la celebración pues también nos duele pues el sufrimiento de las personas que son el pueblo de Dios. Y vemos hermano Alex, como una familia que se ve afectada sobre todo por un accidente que involucra a toda la familia, como esta familia puede caer incluso en la misma división de culparse de la muerte de alguien, y nosotros pues debemos de ser bien precavidos pues lo que vamos a decir dentro de nuestras celebraciones. Y te comparto esto porque, bueno, somos fuertes, nos mostramos fuertes para dar también fortaleza a la familia, dar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza sobre la resurrección de Cristo. Porque muchos pues pensamos esto, que la muerte es un final. Muchas personas lo ven de esa manera, que con la muerte ya se termina pues el periodo pues humanamente de la vida y que hasta ahí queda, ¿no? Pero nosotros vamos dando ese mensaje de la resurrección, que la muerte solamente es un primer paso para dar un segundo paso, que es a la vida eterna, y que la muerte pues no es una ruptura, sino que es un paso que va más allá, a la vida eterna.
Y a mí me cuestionó mucho hace un año por la situación de mi papá que se enfermó, cómo, cómo nos somos fuertes para dar fortaleza a las demás personas que están sufriendo, pero cuando nos toca a nosotros vivir esa misma experiencia, como que te cuestionas mucho, le preguntas a Dios dónde estás, por qué me está pasando esto, si yo voy a la iglesia, si yo pues trato de cumplir tus mandamientos y por qué ahora a mí me está pasando esta experiencia. Yo recuerdo, Alex, que hace un año con la situación de mi papá, casi él duró más de 6 o 7 meses enfermo. Me tocó vivir la experiencia de estar acompañando a mi papá durante un gran periodo en el hospital, malpasadas, desvelos, estar al pendiente de él en el día y en la noche, sobre todo en un lugar, en una zona donde estás lejos de tu casa, más de 7, 8 horas que no está ni tu familia ahí cercana porque no pueden, porque solamente permiten a una persona estar cuidando a un paciente. Esto, perdón que te interrumpa, esto sucedió en Guerrero. Eso sucedió, bueno, yo soy del estado de Guerrero, la situación, estuve un tiempo, como 2 meses, acompañando y cuidando a mi papá ahí en Acapulco, que bueno, está a 2 horas o 1 hora y media de donde yo vivo, pero de ahí llega el momento de trasladarlo a la Ciudad de México, y ahí pues solamente el que estaba pues en turno, pues era el que tenía que dirigirse con él en la ambulancia para estarlo cuidando acá también y ver lo de las firmas, de las operaciones, las autorizaciones y todo esto. Entonces me tocó esa experiencia. Ya acá en México pues ya no podíamos tener pues un relevo, que viajara un familiar, no teníamos dónde dormir, no conocíamos familia que nosotros tuviéramos la confianza de decirle, oye, danos hospedaje, tenemos un paciente. Sobre todo pues la familia que como le van a dar un hospedaje a una persona que no conocen, ¿verdad? Y en ese momento llega a mí como una crisis yo la menciono y la experimento así, como pérdida de fe. Ver a mi papá tomarse las pastillas, llevar los cuidados y no ver recuperación en él, pues como que me cuestionó mucho y también mi fe como que empezó a tambalear. Entonces digo, bueno, ¿dónde está Dios? ¿De qué sirven mis oraciones si no me ha escuchado, no veo recuperación en él? ¿Dónde está Dios? Y, y me ponía a pensar también porque en el lapso de seminarista que me tocaba compartir, dar consuelo a las familias sobre una situación semejante a la que yo estaba viviendo, y como yo me mostraba fuerte, daba mensajes de fe para que esa familia se fortaleciera, se sintiera fuerte, y como yo lo estaba también experimentando, pero contrariamente, porque mi fe ya estaba totalmente perdida, lo puedo decir perdida, por la situación de mi papá. Eh, Fueron muchos meses, algunos días también que estuve ahí en el hospital. Llegó una hermana a relevarme, ya se me hizo un poco cansado el cuidado. Tuvimos que tomar decisiones también con mi hermana que eran en el momento sobre una operación de alto riesgo, tomar la decisión inmediatamente y cuestionarse también en la fe si mi papá iba a salir bien o no. Y yo me puse a orar, hermano Alex, me ponía a orar todas las noches, lloraba en silencio. Cuando mi papá estaba dormido, pues ahí aprovechaba también yo a llorar sin que él se diera cuenta, de escuchar a mi papá pues también irse recuperando. Él perdió la memoria, pero cuando hubo momentos que estuvo internado, él la recuperó. Y él me decía que se quería regresar ya a la casa, que no se quería morir, y eso sí como que te duele, ¿no? Te duele por dentro, y tú diciéndole que va a estar bien, cuando los doctores ya te habían dicho que la situación del enfermo
iba a tardar más o menos como 3 o 2 meses de vida. Entonces uno tratándole también de hablar ahí con mi papá, decirle que se iba a recuperar, que se iba a poner bien, pero por dentro pues sintiendo un sufrimiento pues mortal también por la situación del papá, un ser pues querido que te ha acompañado desde muy pequeño. Entonces mi fe se tambaleó, eh, me puse a dudar mucho de Dios, dejé el seminario, estuve fuera del seminario y también como que eso pues humanamente como que no lo asimilaba y no sentía la presencia de Dios. Te comparto esto sobre la situación de la enfermedad, la situación de la muerte, porque antes de que yo entrara al seminario me sorprendió y fue un signo vocacional muy fuerte que me motivó para que yo también entrara al seminario. Fue el ver a un sacerdote visitar a una familia que estaba pasando la misma situación, pero en este caso pues era una velada, un ser querido se había muerto dentro de esa familia. Me tocó ver cómo la familia estaba llorando, cómo la familia pues estaba totalmente desolada, triste, derrotada, llorando ante el féretro, sin esperanza alguna. Y me impactó mucho ver el sacerdote entrar revestido con su alba, con su sotana, con su estola, y ver que cuando entra el sacerdote, esa familia que estaba destrozada, que estaba llorando, regresaron a ver al sacerdote y ese rostro lastimado de llanto, de tristeza, se transformó en una sonrisa. Y ahí como que me puse yo a recapacitar que también en medio del dolor también, pues si nosotros no tenemos fortalecida la fe, pues no vamos a ver la presencia de Dios en esos mismos momentos. Ahí Dios se hizo presente por medio del sacerdote, transformó todo ese entorno de tristeza a esperanza y a fortaleza. Entonces eso vino a mi memoria. Y yo dije, bueno, si yo entré al seminario por esto, de que Dios está presente en los momentos pues, más difíciles, en los momentos de sufrimiento, como yo que ya tengo experiencia y he tenido mucha experiencia celebrando exequias, difuntos, dando mensajes de esperanza, y como ahorita yo me encuentro en una situación pues muy lamentable, ¿no? Sobre todo en la cuestión de mi fe. Entonces me puse mucho a orar, renegar también de Dios, porque por ahí dicen que se vale también pelearse con Dios. Me puse a pelear por qué esto, por qué mi papá no se recupera, pero después recapacité porque la salida del seminario yo lo vi como un momento, se puede decir, providente. Un momento pues que Dios me privilegió a mí salir del seminario, ya que en el momento pues la salida del seminario para mí fue difícil también, fue dolorosa y no comprendía por qué la salida, pero descubrí que Dios también me estaba dando ese proceso dentro de mi etapa de formación, de salir del seminario para estar acompañando a mi papá, estar acompañando, y yo ahí es donde descubrí la presencia de Dios y cómo Dios también lo veo, que Él me dio esta oportunidad de estar con mis papás, de estar con mi papá los últimos días de su vida. Y entonces ahí es donde yo dije, bueno, el dolor nos hace pues cegarnos y no descubrir la presencia de Dios, porque humanamente pues nos afligimos nomás a nosotros, nos vemos a nosotros, renegamos ahí de Dios, pero cegamos nuestra fe. Pero cuando la desenvolvemos, abrimos más los ojos, pues vemos la presencia de Dios
y ese momento triste, ese momento amargo, pues se vuelve un momento de fortaleza y de esperanza. Yo hoy le doy gracias a Dios porque me han compartido muchos hermanos, incluso sacerdotes, religiosas, que han pasado por la misma situación y que por momentos de estar en una casa de formación, en lugares incluso lejanos, no han tenido ese privilegio de estar con su papá los últimos días. Entonces yo descubro ahí la presencia de Dios y le doy gracias ahorita a Dios por permitirme vivir ese tiempo con mi papá, que fueron momentos difíciles, momentos amargos, pero que sin duda alguna pues me descubrieron en ver el rostro de Dios. Y sobre todo motivarme también a regresar al seminario, ver la gran necesidad del sacerdote. Ahorita lo que más me motiva, si Dios me concede el don del sacerdocio, visitar hospitales, porque esa experiencia como que te marca, estar más de 6 meses en un hospital, ver a los enfermos. Me tocaba ver las ministras de la Eucaristía, cómo iban a llevarle la comunión a los enfermos, y el sacerdote los a confesar. Pues eso también como que me motivó a mí pues a regresar al seminario. Pues sí, vaya que es fuerte este testimonio. Es fuerte el encontrarse con la muerte, el estar de esa manera, porque pues el ser humano no fue creado para morir. Dios nos creó para la vida eterna. Y el pecado, pues como sabemos, es el que provocó la caída y que padezcamos la muerte, ¿no? Entonces, pues realmente no estamos preparados para la muerte porque no fuimos hechos para eso. Y sin embargo, en historias como la que acabas de contarme, tu propia historia, cómo se descubre el rostro de Dios aún a través de la muerte, ¿no? Cómo ahí se genera un llamado vocacional. Sí. Cómo a través del dolor el Señor crea cosas tan maravillosas. Y cuando la gente me dice que Dios la ha abandonado porque siente dolor, o cuando creemos que por ser religiosos, por pertenecer a una comunidad parroquial, por hacer trabajo dentro de la iglesia, a veces creemos que estamos exentos del dolor, o creemos que no nos va a pasar a nosotros. Muchas veces lamentablemente hemos creído que creyendo en Dios el dolor se va a eliminar, pero no es así. Y la prueba más grande es la cruz. Es la muestra más grande de amor y a la vez de dolor. Y Dios no viene a quitar el dolor del mundo, nos viene a enseñar cómo vivir a pesar de ese dolor. Su propio Hijo tuvo que sufrir el dolor y la muerte. Entonces, a través de esa situación tan atroz, esa muerte tan mala de Jesús, a través de esa muerte se nos otorga el premio más grande para la humanidad, la vida eterna, la reconciliación con Dios. Entonces, me impacta mucho este testimonio que estás dando. Y sí, hay momentos en los que uno se enfrenta a situaciones de esta índole, lo sabrán los que estén en hospitales, y cómo la fe se puede perder o se puede afianzar. Entonces creo que es un proceso en el que también nosotros podemos encontrar la esperanza a pesar del dolor. Pues es un testimonio para que todos nos pongamos a reflexionar. Ya lo dijiste muy bien, el estar pues muy llegados a la iglesia no nos exenta del dolor humano, sino que nosotros debemos de aprender a vivir cómo sobresalir, siempre teniendo fija la luz de Cristo, y aprender a cargar también la cruz como Él lo hizo, que se nos hace difícil. A mí se me hizo muy difícil, me cuestiono mucho, pero lo bueno que como que empecé a abrir más los ojos, me estaba viendo a mí mismo, estaba viendo también la situación de mi familia, estaba con el miedo de pensar que si mi papá fallecía en el hospital, cómo iba a ser el traslado, cómo iba yo a reaccionar. Pero gracias a Dios, para compartirte, los médicos pues lo dieron de alta, nos hablaron de la calidad de vida,
la calidad de vida de darle lo mejor a un ser querido que ya está a punto de partir a la casa de Dios, darle lo mejor, darle alegría, consentirlo, abrazarlo, besarlo, apapacharlo, decirle te quiero, incluso pedirle perdón también por algunas acciones que a lo mejor cometimos como humanos con esa persona que está falleciendo. Doy gracias a Dios porque los médicos nos dijeron, primero un mes, dice, un mes se va a fallecer, llévenselo a su casa. Fue en diciembre, vivan la Navidad, vivan con él, dice, ya, pues está preparado. Y Dios todavía no los concedió 3 meses más. Lo dieron de alta en diciembre del 2018 y él ya falleció en marzo del 2019. Y fue un momento muy bonito porque fueron 3 meses donde nosotros, pues ahora sí como familia, pues le dimos lo mejor, lo apapachamos, lo abrazamos. A veces vemos al papá como una persona ruda, una persona fuerte, que no acepta abrazos, que no acepta besos. Y como él mismo ya en la enfermedad, como él te pedía los abrazos y también los besos y te decía, te quiero mucho, te amo, cuídense mucho. Incluso él también ya se iba despidiendo. Yo le doy gracias a Dios y creo que esta es una invitación para todos, ¿no? De que en el momento del dolor, en el sufrimiento, pues que humanamente no nos vamos a librar de eso ante la situación de una muerte, pero nunca debemos de perder la esperanza en la resurrección. Si nosotros nos enfocamos nomás a nuestro dolor humano y olvidamos esa fuerza divina, pues sí se nos va a hacer difícil. Como a mí se me hizo, yo olvidé la luz divina, me olvidé incluso de Dios, enfocándome a mí mismo, en mi dolor humano, y se me olvidó mucho la cita bíblica de vengan a mí los afligidos, los que estén cansados, que yo les daré consuelo. A mí se me olvidó esa parte del evangelio, pero creo que después una luz pues me iluminó y la pude entender, ¿no? Que entre el dolor en que más fuerte lo sentimos, pues nos debemos de acercar más a Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Finalmente, pues creo que esta muestra y justo lo que acabas de decir, me he encontrado también una vez en una situación de estar en hospital cuidando a uno de mis seres queridos y el reclamarle a Dios, creo que también es una parte fundamental porque es transformar la frustración, la impotencia que se vive, transformarla en oración. Porque yo le reclamaba a Dios y le decía, es que yo no te pedí esto, ¿por qué me estás haciendo esto? Y era transformar eso poco a poco en una oración que al final te terminaba consolando. Y quiero terminar o despedir este episodio con esa imagen de Jesús orando en el huerto, porque Él nos da la muestra de cómo se afronta el dolor. Él siente una tristeza de muerte, Él suda sangre, y en medio de la aflicción se arrodilló y se puso a orar. Y dice el Evangelio, llegaron los ángeles a consolarlo. Entonces creo que eso en los momentos de dolor es lo que deberíamos recordar. Le podemos reclamar, sí, le podemos reclamar. El mismo Jesús cuando dice, si quieres líbrame de este cáliz, ¿no? Entonces le podemos reclamar a Dios, pero de rodillas, orando, y esa oración se transformará en consuelo. Pues bien, hermanos, muchas gracias a Isaac. Gracias. Recuerden por favor pasar en su canal, es Patito Católico, se los voy a dejar en la descripción y también en el primer comentario de este video. Y recuerda que nos vemos la próxima semana para seguir creyendo. Si tú quieres contarme una historia que me haga volver a creer, me la puedes dejar aquí en los comentarios o en la publicación que hago semanalmente en la pestaña de comunidad. Nos vemos la próxima vez.